el paciente diabético de reciente diagnóstico. Bueno, en lo que he hecho andar mi presentación, mi propósito va a ser mantener despiertos a los que seguimos despiertos, evitar y tratar de despertar a alguien. Entonces, esa es mi primera meta, y la segunda, que me entiendan, ¿verdad? Bueno, el objetivo primordial es por qué necesitamos nuevas terapias o cómo enfocarnos hacia las nuevas terapias para lo que es el control del paciente con diabetes. El paciente con diabetes es un paciente difícil de controlar, y la historia es el por qué. Ojalá con el tiempo levantemos la mano y podamos decir que por fin triunfamos en este algoritmo terapéutico de lo que es la diabetes mellitus. Y en ese sentido sí hay muchas asociaciones, muchos conceptos de qué es lo que debo de controlar en el paciente con diabetes. Debo de controlar la hemoglobina glucosilada, la glucosa de ayuno, la glucosa postprandial. ¿Hacia qué debo de llevar mi hemoglobina glucosilada? Bueno, en general casi todos los parámetros dicen que debo de llevar a mi paciente a una hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5 sin llevar al paciente a la hipoglucemia. Sin embargo, los criterios comentados en la última reunión de la Asociación Americana de Diabetes dice que el paciente con diabetes bien controlado debe de evaluarse la hemoglobina glucosilada, la glucosa de ayuno y la glucosa postprandial. Es decir, no debo descuidar ninguna de las tres. Los tres parámetros debo de evaluarlos para lo que es el control adecuado del paciente con diabetes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Proponerme metas altas, hacer que mi paciente a menor tiempo esté lo mejor controlado. Meta es meta, y debo de evaluar así a mi paciente para que entonces a mi paciente lo controle bien. Esa es la escala terapéutica que nos enseñaron en la escuela. Tengo a mi paciente con dieta y ejercicio 6 meses, que sabemos que es lo primero que el paciente no hace. Le añadimos el primer agente cuando empieza a descontrolarse, es decir, desde que llega con nosotros, y el segundo agente cuando comienza a fallar el primero. ¿Qué tanto debemos de evaluar un inicio de segunda terapia de manera oportuna para evitar que el paciente se descontrole? Y más aún, ¿qué tanto debo de evaluar incluso el inicio de una terapia con insulina de manera prematura para evitar que mi paciente se descontrole? ¿Qué es lo que debo de evaluar en mi paciente? ¿Me interesa bajarle la glucosa? ¿Me interesa controlar el proceso fisiopatológico? ¿O me interesa que el paciente siga acudiendo a consulta? Tengo que ver cuáles son los objetivos terapéuticos. Esto lo presentó el doctor Froilán. Una característica importante es que si ustedes observan este algoritmo, está hablando que a mi paciente, cuando yo lo detecto con diabetes, debo de iniciar con cambios de estilo de vida y metformina. Obviamente, si el paciente no logra la meta al cabo de 3 meses, debo de evaluar. ¿Añado insulina basal porque es más efectiva? ¿Añado sulfonilurea porque es menos caro? ¿O añado glitazona porque no ocasiona hipoglucemia? Si observan este algoritmo, está enfocado perfectamente bien a que le baje la glucosa a todo costo, no evaluando precisamente el control fisiológico de mi paciente. Entonces, las nuevas tendencias terapéuticas se van a evaluar y se enfocan precisamente a lo que es el control fisiopatológico del paciente, no nada más a bajarle la glucosa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encontramos en la escala del conocimiento hasta abajo, obviamente no nos queda precisamente el mejor concepto. ¿Qué es lo que piensa el que está arriba? Llevar mi hemoglobina glucosilada abajo de 6.5, glucosa de ayuno abajo de 100 y glucosa postprandial por debajo de 140. ¿Qué piensan los de en medio? Una glucosa de ayuno menos de 130 y postprandial abajo de 180, está bien. Los demás abajo dicen, pues mientras baje la glucosa, vamos bien, no le hagamos nada, todo va de maravilla, mi paciente tenía 200, ahora tiene 180, se va a morir menos rápido, pero igual se va a morir, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que piensan los de hasta abajo? Bueno, ¿qué es diabetes? Y créanme que hay muchos médicos que siguen en la escala hasta abajo, ¿sí? Un concepto es que la medicina evoluciona, los conceptos evolucionan, la terapéutica evoluciona. Lo que tenemos que hacer es emplearla, ocuparla. Para eso la tenemos. Sabemos muy bien que la medicina se basa en evidencias, no nada más en la experiencia. Y en ese sentido, el estudio ADOPT gastó millones de dólares en demostrar lo que los mexicanos ya sabíamos: la monoterapia no funciona. Sabemos muy bien que durante el primer año o los primeros 6 meses el paciente logramos objetivos, se controla la glucosa y después comienza a incrementarse este proceso de descontrol del paciente con diabetes. Eso nos dice que entonces la monoterapia, que nos muestra la Asociación Americana de Diabetes y que dice que al paciente tengo que bajarle la glucosa rápido, solamente funciona 6 meses. Y después,
¿qué le hago? ¿Qué tengo que hacer para controlar a mi paciente? Obviamente sabemos que errar es de humano y colocar la culpa en otros es estratégico. Entonces, lo que decimos es, el paciente tiene la culpa porque el paciente no sigue la dieta y el ejercicio. No importa que nosotros no sepamos qué hacer, el paciente es el culpable. ¿Qué es lo que dicen las terapias combinadas? Una combinación de sulfonilurea con metformina inicial disminuye en promedio un 1.7% la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es lo que hace la metformina con rosiglitazona de manera inicial? Disminuye la hemoglobina glucosilada en 1.2%. ¿Sí? Como verán, si el paciente tiene 9% de hemoglobina glucosilada, a los 3 meses no logré hacer absolutamente nada. O el promedio de glucosa que disminuí fue relativamente poco. No debo de olvidar que la dieta es importante. Obviamente hacer ejercicio es vital y llevar una vida sana y más tranquila posible, cosa que todos los pacientes y todos los médicos seguramente hacemos. ¿Qué es o cómo se basa el tratamiento de la enfermedad en este momento? Se basa fundamentalmente en el concepto que ya todos conocemos, la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina durante los últimos 10 años se nos ha vendido como la causa para todo. Dislipidemia, obesidad, diabetes, hongos en los pies, que me deje la esposa, todo. Es culpable de todo la resistencia a la insulina. Y efectivamente, es una causa importante para el desarrollo de diabetes, pero no es la única, porque si no, todo paciente con resistencia sería diabético, y eso no se presenta de esa manera. Lo que se sabe ahora es que la causa del desarrollo de la diabetes es la disfunción del islote pancreático. Es decir, tenemos células beta que producen menos insulina y células alfa que producen más glucagón. Por lo tanto, lo que tengo es una disfunción del islote. Tengo, por lo tanto, mayor cantidad de glucosa que se está produciendo a nivel hepático. ¿Por qué? Porque no capta insulina y porque existe un exceso de glucagón. Para que se desarrolle diabetes se requiere que existan estos 3 parámetros. Como verán, teóricamente ser diabético no es tan fácil. Entonces, ¿por qué hay tantos? Porque genéticamente estamos muy predispuestos al desarrollo de la diabetes, sobre todo los latinos y los asiáticos, o sea que los que tenemos ambas herencias estamos doblemente amolados. Bueno, ya entró el internet, eso es bueno saberlo. Ok, entonces, para controlar la diabetes debemos de controlar los 3 parámetros. La disfunción del islote, la resistencia a la insulina y la sobreproducción hepática de glucosa. Sabemos muy bien que durante el desarrollo de la diabetes hay una muerte progresiva de las células beta y según se van perdiendo las células beta, incrementa la glucosa. ¿Cómo sabemos esto? En estudios en cadáveres de pacientes normales y diabéticos se demostró que cuando un sujeto delgado se hace obeso, se incrementa en un 50% la masa de células beta. Cuando el delgado se hace diabético, disminuye un 40% la masa de células beta. Y cuando el obeso se hace diabético, disminuye un 63%. Quiere decir que cuando nosotros detectamos al paciente con diabetes en el consultorio, ya tiene menos del 50% de células viables que produzcan insulina. Y esto se debe fundamentalmente a estos 4 aspectos. No me voy a detener en todos, solamente en el más importante, que es el que se conoce como glucotoxicidad. ¿Por qué se produce la glucotoxicidad? Primero, porque hay daño en el retículo endoplásmico. Imagínense una pobre célula beta que está recibiendo estímulo constante para secreción de la insulina. Obviamente, el que repercute o en el que repercute ese estímulo constante es en el retículo endoplásmico, que se va a preocupar más por liberar insulina, al grado que lo que está liberando es proinsulina, no insulina. Eso se debe a que nosotros detectábamos a los pacientes con hiperinsulinismo, porque no diferenciábamos entre proinsulina e insulina. Obviamente una célula beta que está produciendo proinsulina sobre insulina es una célula beta no viable y paulatinamente va a ir muriendo. Incrementa el calcio intracelular por el estímulo constante de la célula beta